No te compres la Sony FX5 porque no la necesitas. Y en este video te voy a decir por qué. Salió la nueva Sony FX5 e inmediatamente salieron los fanboys de Sony a decir que era la mejor cámara, que es espectacular, que el RAW interno, que el false color integrado por fin, que era lo más top, y muchos están vendiendo su Sony FX3 para comprarse la tan esperada Sony FX5. Pero ¿realmente vale la pena tanto el upgrade cuando tienes una cámara que puede hacer prácticamente casi todo, indiferentemente del precio? Y ya te lo voy a explicar. Esto no es un video para un hate o en contra de Sony, porque precisamente estoy grabando con la Sony FX3. Pero también soy usuario de otras marcas, he probado muchas cosas por allí y te voy a ser totalmente honesto. Si realmente es marketing lo que hacen con la nueva FX5 o si vale la pena realmente el upgrade, pero para mí no. Comenzamos con la parte técnica. ¿Qué ofrece la Sony FX5 que no te ofrece la Sony FX3? Tú puedes hacer con cualquier cámara el proyecto que tú desees, hasta una película, hasta con tu teléfono celular, para que lo entiendas. Sin embargo, técnicamente la FX5 tiene algunas bondades, entre comillas, como grabar interno en RAW en un formato que es el que utiliza la Burano, tiene herramientas de exposición integradas como el false color, entre otras, hasta que por fin lo hicieron. Pero bueno, tiene una serie de elementos para grabar en un formato usando todo el sensor que te va a permitir hacer recortes grabando en horizontal y te va a servir para las redes sociales, algo que ya otras cámaras tienen desde hace mucho tiempo. Y en fin, una serie de cosas técnicas que si tú las lees son espectaculares y sí, superan técnicamente a esta cámara que me está grabando, que es la Sony FX3. Pero eso no quiere decir que sea mejor cámara para ti. Fíjate que comprar una Sony FX5 primero te va a costar muchísimo más dinero que solo la cámara. ¿Por qué? Porque tienes que comprar memorias que puedan soportar esos archivos, tienes que probablemente comprar nuevas baterías porque tiene una nueva batería, tienes que comprar quizás o mejorar tu computadora para poder editar ciertos archivos dependiendo lo que necesites hacer, y en fin, tienes que hacer una renovación no solo de la cámara sino de varios elementos para que tu flujo de trabajo pueda ser realmente profesional, como lo era con la Sony FX3 o con la cámara inferior que tú tengas en este momento. Eso se traduce en que es más dinero. Ahora, ¿por qué yo te digo realmente que no necesitas esa cámara y que quizás tampoco necesitas una FX3 como la que estoy utilizando yo en este momento? Porque la experiencia me ha dado usando la Sony FX3 y usando Lumix, también he usado Fuji y he usado en su momento anteriormente una de las marcas más populares acá en mi país, que es Nikon, y realmente con el paso del tiempo te das cuenta que la cámara que tú tengas no te va a hacer mejor narrador audiovisual, no te va a hacer mejor cineasta, no te va a hacer mejor filmmaker o creador de contenido. Sí, llega un momento en que la calidad de imagen se nota entre un sensor y otro. Pero si tú comparas la Sony FX3, la Sony FX5, la Sony FX6, incluso hasta la Burano, me atrevo a decir, con una cámara como la Lumix S5 II, como la Blackmagic Pixies, realmente no vas a percibir una diferencia abismal en cuanto a la calidad de imagen que te están ofreciendo. ¿Qué sucede? Bueno, cada una tiene su ciencia de color, cada una tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero realmente cualquier cámara, y es lo que es el mensaje principal que quiero darte aquí, cualquier cámara que esté sobre los $2,000, si tú trabajas a nivel profesional en eventos, bodas, haces fotografía, haces videos corporativos para marcas, básicamente cualquier cámara por encima de los $2,000 en estos tiempos va a ser prácticamente la misma calidad de imagen que la que te ofrece la nueva Sony FX5, la que te ofrece la FX3, la que te ofrece incluso la Blackmagic 6K. ¿Por qué? Porque si tú analizas técnicamente, ese tipo de cámaras entre $2,000, $3,000 tienen el mismo sensor que es fabricado por Sony. Ya este tipo de cámaras como la FX3, esa FX5 tienen otro sensor un poco más avanzado, pero en esencia es la misma calidad de imagen.
Lo que cambia son las herramientas, los accesorios, la facilidad, en el caso del enfoque si lo necesitas, el flujo de trabajo que tú necesites. Por eso te digo que para gastarte $5,000 y un poco más en una nueva cámara que te va a dejar o no te va a generar algo diferente a lo que ya tú haces, realmente no vale la pena. Con una cámara de $2,000, $3,000 tienes más que suficiente. Si te soy sincero, yo he pensado en vender la Sony FX3, que es la que me está grabando, y comprar 2 Lumix más, porque uso Lumix, y la Lumix para mi flujo de trabajo cotidiano, que son cobertura de eventos, bodas, algunos comerciales o trabajos para redes sociales para algunas empresas regionales, me es más que suficiente y es mucho más práctica. ¿Práctica por qué? Sí, se dice que la FX3 tiene doble ISO. Es 800 y 12800. Yo me pregunto cuántas veces realmente yo he usado ISO 12800 en un evento. Y son muy contadas las veces, y lo hago porque no tengo otra opción. Porque si te soy sincero, la Sony FX3 es una cámara que es bastante ruidosa después que tú subes de ISO 1600 en relación con la Lumix S5 II, que es mi segunda cámara. La Lumix S5 II en eventos, tú la puedes llevar a 3200, 4000 ISO en formato logarítmico, y cuando vas a hacer el proceso de colorización no tienes ningún problema con el ruido. Mientras que la Sony, luego que pasa de 1600, es muy ruidosa. No me interesa si es que la Sony es más pura y la Lumix tiene un procesamiento, pero realmente me es más útil la Lumix a veces que la Sony FX3. ¿Para qué sí es muy útil esta cámara? Cuando vas a hacer trabajos de producción audiovisual ya más, como quizás estoy yo acá, un trabajo mucho más pensado, una pauta ya más pensando en un nivel de rodaje como tal. Si es un rodaje, la cámara te va a ofrecer ciertas bondades que también te las ofrece la Lumix, pero si bien es cierto, esta Sony FX3 tiene la ventaja del autoenfoque, tiene ciertos detallitos que son ventajas realmente. Pero algo o sea, y aquí va la cosa, ¿no? Piensa gastarte $6,000 aproximadamente en una cámara, cuando puedes comprar 2 Lumix, puedes comprar 2 Atomos, incluso grabar en un disco SSD y vas a tener una calidad excelente. Yo hice un evento, por ejemplo, de danza, y resulta que la mejor cámara fue la Lumix. La Sony estaba trancada allí en ese nivel de ISO base, porque es muy ruidosa y saben que en eventos de danza siempre hay mucha oscuridad. Entonces, bueno, aquí voy. O sea, realmente tú necesitas una cámara costosa para hacer lo que estás haciendo en este momento. ¿O es mejor tener 2 herramientas capaces de solucionar tus problemas, agregando ciertas herramientas como un monitor externo que es muy útil? Puedes grabar incluso interna en ese monitor en formato RAW, y una serie de bondades también, en vez de comprar una cámara costosa. O sea, te dejo esa recomendación porque cuando uno empieza en esto, y a mí me ha pasado mucho, yo siempre trato de comprar las mejores cosas: buenos micrófonos, buena cámara, buenos lentes. Pero me he dado cuenta que lo más importante cuando tú haces un trabajo audiovisual es que tú conozcas cómo sacarle provecho a la cámara que tú tengas. Tú le das una cámara como la ZV-1 de Sony, ZV-10 creo, ¿no? Que vale $700, a Roger Deakins, y te va a hacer magia. Mientras que tú le das la mejor cámara a alguien como yo, y puede hacer algo bueno porque ya tenemos cierto conocimiento, pero se la das a un novato y no va a saber qué hacer. Le das una ARRI a una persona inexperta en cuanto a conocimiento de narrativa audiovisual y no va a saber qué hacer con eso. Entonces, no necesitas esa Sony FX5, pero sí necesitas conocer qué hacer con la cámara que tú tienes. ¿Para quién yo sí recomiendo la Sony FX5? Es una cámara que puede ser precisamente para alguien ya profesional que tiene trabajos de medio y alto presupuesto, que ya tiene un ecosistema Sony porque quizás tenía la Sony FX6, que de paso la Sony FX6 tiene filtro ND integrado y esta no porque es muy compacta.
para ese tipo de personas, porque realmente si tú vas a hacer un trabajo más de rodaje cinematográfico, un comercial, un cortometraje, cosas más pensadas, yo optaría incluso por buscar la cámara que tuviese más rango dinámico para el presupuesto que tengo. Hoy en día, sobre los 5 o 6 mil dólares creo, la Blackmagic Pixis 12K es una de las cámaras que, según estudios serios, tiene más rango dinámico que muchas otras. ¿Y por qué es importante aquí el rango dinámico? Porque si la Sony FX3 tiene 12.7 pasos de rango dinámico según estudios serios, la Lumix tiene 12.4 pasos de rango dinámico. No es tanto el margen. Pero esa Pixis, que tiene el mismo sensor que la Ursa 12K o el mismo rendimiento de ese sensor, se dice que tiene incluso 14 y tantos pasos, es decir, 2 pasos más de luz que puede capturar sin quemar. Entonces tienes una cámara que te va a registrar todo, o te va a registrar mayor cantidad de información que una FX3, que una quizás FX5, porque dicen que tienen 16 pasos de rango dinámico, pero probablemente no llegue a eso, porque la ARRI, que es la que todo el mundo usa en cine, es la cámara que más rango dinámico tiene y está sobre los 16 pasos aproximadamente reales. Por eso es que todo el mundo usa esa cámara, porque no pierdes ninguna información en la escena. Pero para tener cámaras que tengan sobre los 12 pasos de rango dinámico, busca la que sea más económica y compra muy buenas ópticas. Con esto no quiero decirte que te compres ópticas carísimas, sino ópticas que sean convenientes para tu trabajo. Yo tengo ópticas que valen $40 y he hecho cosas que me agradan muchísimo, que parecen cinematográficas. Entonces todo depende de lo que tú necesites. Pero no te compres una cámara solamente porque tiene excelentes especificaciones técnicas. Evalúa qué vas a hacer con esa cámara o qué te va a ayudar a hacer que no te hace la que tienes actualmente. Esto es todo por este video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte a mi canal. Pronto se vienen más videos porque estaremos haciendo más debates y hablando con sinceridad sobre la experiencia que yo acumulo en esto, para que tú no cometas quizás los mismos errores que nosotros hemos cometido por dejarnos llevar por el marketing. No tengo nada en contra de las cámaras Sony, son excelentes, pero siento que si vives en Latinoamérica, hay opciones que te pueden ayudar a resolver cantidad de trabajo gastando quizás la mitad de lo que te vale una Sony FX5. Nos vemos en un próximo video.